Y ya de regreso a nuestro país y a nuestra ciudad. Credibilidad y confianza son algunos de los retos que enfrentan las autoridades electorales en el proceso comicial. Así lo señaló el periodista Lorenzo Meyer. Lo invito a ver la entrevista que realizó mi compañero Juan Becerra, el columnista. Doctor Lorenzo Meyer, historiador, académico, profesor, periodista. Muchas gracias por recibir a Capital 21. Gracias a ustedes por venir hasta acá, al sur profundo de la Ciudad de México. Y desde aquí, desde el sur profundo de la Ciudad de México, como usted lo llama, le preguntamos si considera que este proceso electoral que se está viviendo en México es el más importante de su historia. Bueno, si uno nace alrededor de fines del siglo pasado, puede que este sí sea el más importante. Esta está poniendo, aunque hay 5 candidatos, 2 de ellos son poco significativos, hay en realidad 3, y de esos 3, 2 en realidad tienen unas posiciones muy semejantes en los problemas y áreas profundas de la política mexicana, y otro no. Entonces aquí tenemos la esencia de la democracia liberal, representativa, que significa darle al público, al ciudadano, la opción entre al menos 2 posibilidades. A veces se abren más. Hoy estamos ante 2. Y estas 2 que usted se refiere, bueno, pues en las encuestas marcan una clara diferencia entre quien las encabeza y quien va en segundo lugar. ¿Considera usted que esto se podría invertir, que el que va en segundo lugar incluso pueda acercarse o rebasar a quien va en primer lugar en las encuestas? Bueno, es una posibilidad. Si quien va en primer lugar comete algún error o le saben algo que no haya salido hasta ahora en su biografía y se pone en el centro de la discusión, pudiera ser. La otra posibilidad es algo más interesante y a la vez más peligroso, que se vuelvan a repetir algunas de las acciones del pasado y que las elecciones no sean enteramente limpias o de plano que sean sucias. Entonces podría ocurrir esa situación de que se dé la vuelta completamente el panorama electoral. ¿Cuál es el reto entonces de la autoridad electoral en este proceso que estamos viviendo? Es un reto muy importante porque tenemos un sistema electoral muy complicado, muy caro, justamente porque no había confianza en los resultados, digamos, tradicionales del sistema político mexicano, y se tuvo que crear uno que diera confianza. Pero resulta que no ha sido tanta la confianza que tiene el ciudadano normal. Por lo tanto, en esta elección entramos a una elección muy competida, con 2 polos y una autoridad electoral cuestionada. No es la mejor de las formas para entrar en semejante coyuntura. Entonces, ¿qué debe hacer la autoridad electoral para que deje de existir esta dicotomía, como usted la llama, doctor, y haya un binomio en pro de la democracia, de la participación ciudadana? ¿Cómo hacerle? Tengo la impresión, sin querer ser pesimista, pero tampoco tengo que ser optimista a fuerza, que ya es muy tarde. Que quizá puedan comportarse de una manera más o menos razonable, pero el peso de lo que hicieron antes y de cómo se comportaron ya es muy fuerte. En el Estado de México, el año pasado, se llevaron a cabo elecciones que fueron todo menos limpias, y la de Coahuila también quedó muy desaseada. Y sin embargo, las autoridades electorales, las locales no me extraña que hayan avalado esas elecciones, pero estaban las federales que tenían incumbencia en esto. No hicieron nada. Vamos a depositar nuestra fe en esos instrumentos, en esas instituciones. Yo no, por lo menos.
Entonces, tampoco está como para quedarse con los brazos cruzados. Es la propia sociedad la que tiene que estar vigilándolas a los vigilantes. Nuestra obligación es ser muy desconfiados, porque la historia en la que estamos montados sobre elecciones en México nos pide ser desconfiados. Desconfiados y críticos, doctor, y también en la elección de la Ciudad de México, que ahora habrá nuevas figuras, tendremos alcaldes, ellos tendrán concejales, lo que pues fomenta la participación ciudadana, y vamos a tener por primera vez un Congreso local. Desde luego que hay que ser desconfiados y críticos aquí. Sí, en el Distrito Federal, ya no es Distrito Federal, perdón, Ciudad de México, es como formalmente se le conoce, va a entrar ya en una dinámica similar a la de los estados. Ahora, la dinámica en los estados no ha sido particularmente benéfica. Los municipios se ven cosas buenas, malas, pero va a haber pluralidad. ¿Y beneficia a la Ciudad de México el que ahora tengamos alcaldes y que tengamos un Congreso local? Bueno, por lo menos abre la posibilidad de una mayor cercanía entre ciudadanía y autoridades. La otra fórmula, la fórmula muy antigua de jefe de gobierno y subordinado a la presidencia, daba una distancia sideral entre ciudadanos y autoridades. Ahora vamos a ver si estamos en una estructura que permita más cercanía y más responsabilidad de las autoridades frente al ciudadano. ¿Y participación por parte del ciudadano para involucrarse? ¿Usted la ve? Sí, yo creo que ahí es un juego, espero yo que virtuoso. A mayor cercanía, mayor participación, y entre más participación haya, más se refuerza la idea de la cercanía y de la responsabilidad de gobernantes ante gobernados. Doctor Lorenzo Meyer, muchísimas gracias por recibir a Capital 21. Gracias a ustedes de nueva cuenta por venir y hasta la próxima.